Periodo 3. Como un aspecto negativo fue que la sociedad estadounidense comenzó a reclamar la restricción del ingreso de extranjeros no deseados, lo cual generó una ley para controlar las entradas y salidas de los inmigrantes. En 1907, Estados Unidos y Japón firmaron el Acuerdo de Caballero, donde Japón se comprometió a restringir la migración de trabajadores japoneses hacia Estados Unidos. Sin embargo, esto no detuvo la llegada de familias japonesas, lo que generó más rechazo. El trasfondo de esto probablemente fue una sensación de crisis por la cual, a medida que los hombres japoneses solteros se casaran y eventualmente tuvieran hijos, la comunidad japonesa estadounidense se establecería más y se desarrollaría. Finalmente, en 1920, el gobierno japonés prohibió los viajes a Estados Unidos a través de bodas fotográficas. A pesar de las diversas formas de opresión, en 1920 había aproximadamente 120.000 japoneses viviendo en Estados Unidos en su conjunto y 70.000 en California, siendo el 2% de la población total del estado. En 1924, con la Ley de Inmigración Johnson-Reed Act, se prohibió completamente la inmigración japonesa, argumentando que eran no asimilables y estableciendo cuotas que solían favorecer a los inmigrantes europeos. Ante las dificultades de emigrar hacia Estados Unidos, Brasil se convierte en el país donde más japoneses llegan. Entre 1908 a 1941 llegaron 188.000 personas. Una de las características de la migración hacia Brasil es que desde el inicio estuvo constituida por grupos familiares. El número de solteros representa apenas el 6% del total. Al igual que en Hawái o Estados Unidos, en su primera fase los japoneses tuvieron que adaptarse a trabajar en un ambiente desconocido, como eran las plantaciones de café y superar diversas dificultades. Sin embargo, pudieron fundar con éxito las bases económicas y sociales para su establecimiento definitivo. Hacia la década de 1920, el gobierno japonés empieza a planear el envío de migrantes que no fueran trabajadores con la tradicional mentalidad de Kasegi, sino de colonos, dispuestos a establecerse de manera permanente en destinos elegidos. Un gran ejemplo es la colonia Alianza, en la parte occidental del estado de Sao Paulo. Los migrantes provenían de las prefecturas de Nagano, Toyama y Tottori. Ellos pudieron partir con ayudas de asociaciones prefecturales y organizaciones privadas como Rikkokai. Ellos tuvieron que talar los árboles de la selva, quemar los campos y labrar la tierra para fundar una comunidad de colonos permanentes. Shashin Hanayome, matrimonio por fotografías. Más de 20.000 novias por fotografía viajaron. Sin embargo, en Estados Unidos, esto provocó aún más resentimiento por parte de los defensores de la lucha contra los japoneses, que lo consideraban una costumbre bárbara que ignoraba la voluntad y los sentimientos de los individuos y violaba el acuerdo de caballeros. Como resultado, en 1920, el gobierno japonés limitó la emisión de pasaportes únicamente a aquellas esposas que viajaran con sus maridos, y en ese momento la costumbre de las novias con fotografía fue efectivamente abolida. Periodo 4. Interrupción de la migración al exterior. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, no solo se interrumpió todo proceso migratorio, sino que colocó a todos los inmigrantes japoneses en una situación de ser considerados ciudadanos de país enemigo. En algunas regiones de Norteamérica, los inmigrantes Issei y sus hijos Nisei, unos 110.000 en Estados Unidos y 11.000 en Canadá, fueron obligados a abandonar sus lugares de residencia para ser llevados a campos de internamiento que se habían creado en zonas alejadas o en el interior del país. Esto generó enormes daños en la comunidad japonesa, tanto económico como psicológico. En Sudamérica, quienes sufrieron las consecuencias más graves fueron los japoneses en Perú, ya que se deportaron a cerca de 1.800 japoneses, de la cual la mitad pudo retornar a Japón, unos 300 se quedaron en Estados Unidos o fueron llevados a Hawái, y solo 100 pudieron regresar al Perú. Mi bisabuelo del lado materno fue capturado injustamente y llevado a un campo de Texas. Él no volvió a pisar la tierra peruana, pero sí pudo encontrarse con su hijo, el hermano de mi abuela, en Japón después de 26 años. Escena que pueden apreciar en la imagen del lado izquierdo. En el museo se presenta un resumen de los tratos que recibieron los japoneses en países sudamericanos. Por ejemplo, en Bolivia se confiscaron los activos de los japoneses, como también se paralizó toda actividad comercial. Se dice que 29 japoneses fueron llevados a los campos estadounidenses. En Chile se confiscaron todos los activos de agricultura, como también muchas tiendas comerciales pequeñas fueron forzados a cerrar.
Además, los japoneses fueron reubicados en zonas alejadas de las ciudades. En Argentina se prohibieron las reuniones de japoneses, como también se prohibió la publicación de medios, periódicos en idioma japonés. En Brasil, los activos de entidades japonesas fueron congelados, como también se deportaron a líderes de la comunidad. Y también para poder movilizarse o viajar, requerían de un permiso oficial. En Cuba se confiscaron los activos y cerca de 353 japoneses y descendientes fueron encarcelados. En México, los bancos solo permitían retirar 500 pesos por mes, por lo que muchos japoneses vivían en dificultades económicas. También se deportaron a muchos líderes de la comunidad. En Colombia se deportaron a 12 japoneses. Una orden presidencial designó el área residencial de japoneses como una zona restringida y fue vigilada durante la época. 5. El reinicio de la migración al exterior en la posguerra. Los acontecimientos de la Segunda Guerra y la derrota japonesa fueron sin lugar a dudas sucesos determinantes en la vida individual y colectiva de los inmigrantes japoneses y sus descendientes. En Norteamérica, la reclusión durante la guerra generó profundas heridas en los sentimientos de los Nisei y sus hijos nacidos en el continente americano. Muchos Nisei adultos optaron por cortar los lazos lingüísticos y culturales con Japón, y el sueño de algún día retornar a Japón de parte de los Nisei se dejó de lado también. También hubo muestras de solidaridad hacia la tierra de los antepasados. En ese sentido, la comunidad japonesa del mundo, liderado por un periodista llamado Shichinosuke Asano, pudieron aportar un 20% de los suministros de ayuda enviados al Japón mediante las agencias autorizadas para la ayuda en Asia, conocido como LARA por sus iniciales en inglés. Llegaron al puerto de Yokohama cantidades de alimentos, ropa, medicamentos, artículos de primera necesidad, leche en vapor, material escolar, etc. Esto duró desde 1946 a 1952. En 1948, los suministros de Lara comenzaron a usarse para comidas escolares en aproximadamente 300 guarderías en 6 ciudades importantes: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto, Yokohama y Kobe. También se enviaron leche en polvo, alimentos enlatados y otros suministros a las zonas afectadas por el terremoto de Fukui, ocurrido en junio del mismo año. Como agradecimiento de parte de Japón, en mayo de 1957 se celebra la reunión de confraternidad Nikkei, en conmemoración también de la unión de Japón como nuevo miembro de la ONU, organizada por el Congreso y organizaciones relacionadas. Y a partir de 1960 se establece la Asociación de Enlace con Nikkei del Exterior, lo que hoy es la Asociación Kaigai Nikkei Kyokai, y se promueve el intercambio amistoso de los Nikkei a nivel mundial a través de la Convención de Nikkei japonesa del exterior. Hoy en día se celebran estas convenciones bajo el nombre Kaigai Nikkei Taikai, y bueno, y este año se tiene ya pactado realizarlo en las fechas del 17 al 19 de septiembre en Tokio. Este manga que están pudiendo ver, lo pueden ver en nuestra página web de la asociación.